Hola chicos, en este cuarto video vamos a ver cómo trabajamos con capas. Entonces tenemos la mesa y las 4 sillas. La función de las capas la podríamos pensar que la mesa podría estar en una capa y las sillas, las 4, en otra capa distinta. Si vamos al outliner, recuerdan, ahí tenemos todos los grupos que habíamos duplicado el video anterior, la mesa y las 4 sillas. Yo puedo tocar la mesa, que es el grupo, y decir que esté en una capa. La zona de capas en el programa están aquí debajo de los números, donde dice layer. Entonces, si la mesa está seleccionada, vamos a layer, hacemos un clic y aquí dice crear una capa desde lo seleccionado. Esto significa que va a generar una capa y lo que está seleccionado va a ir adentro de ella automáticamente. Ahí se creó la capa, layer 1. Si le hago doble clic al nombre, puedo poner de nombre mesas. Lo pongo en plural para no repetir el nombre que ya tiene el grupo, que es mesa en singular, porque el Maya no concibe que haya dos nombres dentro del programa iguales. Entonces, si yo le pongo mesa en singular, le va a poner un número al nombre. Le pongo mesas en plural porque puede que haya otra mesa en la habitación y podría adherirla en el futuro a esta misma capa. Así que mesas. Voy a poner un color que ya van a ver para qué es, como referencia de la capa. Y nada más. Salvar. Entonces tenemos la capa mesas, donde está la mesa. Hacemos clic afuera. Y en las capas tenemos el primer casillero, que tiene la B corta, solo es el casillero de la visibilidad. Quiere decir que yo puedo ocultarlo desde aquí a la mesa, haciendo un clic. Lo mismo que habíamos visto con los números, pero esta vez más práctico, directamente desde la capa, mostrar u ocultar. Eso es una de las funciones de las capas para organizar una escena. En este caso es muy simple, pero cuando hay escenas muy complejas y muchos grupos de elementos que interactúan, entonces está bueno ordenarlos en capas para cuando estamos trabajando en una zona, otra zona de objetos no nos moleste, ¿no? Podemos ocultarla desde aquí. Pero después tenemos un tercer casillero, el del medio no lo vamos a ver por ahora. El tercero, que está vacío, pero que eso vacío ya tiene un nombre, o yo le pongo un nombre, que sería editable. Quiere decir que yo puedo agarrar el objeto mientras está el casillero vacío y lo sigo editando como si no estuviera en una capa, ¿no? Yo puedo seguir haciendo cosas en el objeto. Pero tiene dos funciones más ahí adentro. Si hago un clic en el casillero vacío, entro a la segunda opción. La segunda es una T, se llama template, una T, que sería plantilla o lo que podríamos llamar como un fantasma. Si hago clic afuera, ¿ven? Es muy interesante, esto lo vamos a usar mucho, porque no dejo de ver la mesa, pero no me molesta para nada para trabajar en el resto de los objetos. Esto va a ser genial para usarlo sin tener que ocultarla con la B. Y la tercera función, si hago nuevamente clic en el tercer casillero en la T, ahora entro a la tercera opción, que es una R, que sería
objeto o layer bloqueado. Quiere decir que yo quiero agarrarlo, quiero seleccionarlo, quiero editarlo y no me va a dejar. Esto tiene otra utilidad que en su momento se verá cuándo la podremos usar. Y si nuevamente hago clic en el tercer casillero, vuelvo a la primera opción, que es el casillero vacío, que sería el objeto editable. Quiere decir que da vueltas en las tres opciones. Bien. Si yo miro ahora la escena del modo alambre, como hicimos en la vista top, modo alambre, wireframe, voy a ver que el objeto que está dentro de la capa toma el color de la capa, que es el color que yo elegí. Solo en el modo alambre se ve. En el modo sólido no se ve. Pero hay un tercer modo, que si salteamos uno que sigue, sería el cuarto aquí, combina el wireframe con el sólido. Tenemos que estar en sólido para activar ese cuarto. Entonces podríamos verlo en sólido, pero con las líneas de wireframe, y veríamos el color también. ¿Para qué sirve el color? Para que a simple vista sepamos que ese objeto está en la capa determinada que vemos, ¿no? La referencia de color nos ayuda a tener un feedback, a ver dónde está metido ese objeto. Recuerden que pueden haber muchísimos objetos en la escena. Bien, vamos a ponerlo en template y vamos a seleccionar un grupo de una silla, por ejemplo, y vamos a crear una capa para todas las sillas. Pero voy a suponer que me equivoco y no tomo todas las sillas, sino tomo una sola, o tomo dos, por ejemplo. Aquí en el outliner, dos grupos, recuerden los grupos, seleccionen, no los objetos adentro. Y también voy a Layer, Create Layer from Selected. Bien, ahí se creó otra capa y las dos sillas seleccionadas ya están adentro de la capa, pero las otras dos no. Vamos a ponerle nombre primero, doble clic a la capa, sillas en plural, ahí sí nos va a servir, pongamos un color. Si hacemos clic afuera, vean que toma el color de la capa, las dos sillas, y las otras dos no. Entonces cuando yo me olvido de poner algún objeto en una capa y quiero agregarlos, voy a seleccionarlos, a los que no están. Y allí la opción es ir al nombre de la capa, apretar botón derecho sobre el nombre y elegir agregar objetos seleccionados. Quiere decir que en esa misma capa se van a incorporar los objetos seleccionados, hago clic afuera, los van a ver en amarillo. Si aprieto pueden confirmarlo acá también con la B, si aprieto la visibilidad, se esconden todos los objetos de la capa. Si pongo template, veré en fantasma toda la escena. Muy útil las capas para desarrollar escenas complejas viendo todos los elementos sin que nos molesten. O sea, estructurar la escena mediante capas va a ser exigible para el primer parcial, recuerden, cuando armen el interior de una casa. Entonces finalmente yo ahora con la referencia esta puedo generar un piso. Esta vez voy a dibujar o tirar a la escena un plano. Le voy a poner escala X 10, escala Z 10. En escala Y
no es necesario poner un número, porque ponga el que ponga no va a funcionar, porque el plano no tiene estructura en I, así que puede estar cualquier número. Esto sería el piso de la habitación, le pongo el nombre, piso. Y también podría ponerle paredes a la habitación con cubos. Tiro un cubo, le vamos a poner pared 1. Escala X 10 igual que el piso. Escala Y, ahora sí, la altura de ese piso 3 podríamos ponerle. Y escala Z punto 2, que serían 20 centímetros de espesor de la pared. Y podemos trasladarla en X no, porque en X está bien centrado, en este eje ya está centrada la pared. En Y, si le puse de escala 3, debería elevarse la mitad, porque la mitad ya está elevada. Faltaría elevar la otra mitad. Pondríamos 1.5. Y Z debería trasladarse hacia atrás la mitad del tamaño del piso. Dijimos 10, así que se tiene que retrasar 5. Ahí tenemos la pared de fondo. Me quedó una habitación un poco grande, pero bueno. Y ahora podemos duplicar. Vamos a poner traslación Z 0. Traslación X ahora tiene que irse hacia un costado porque voy a hacer la pared del costado. Tiene que ser la mitad de la traslación. Pongamos 5. Y ahora lo que tengo que hacer es rotar el objeto. Se rota en Y, o sea, el eje de rotación es el eje Y. Recuerden que es como una hélice esto. El eje se coloca ahí y rota sobre el eje. Vamos a poner 90. 90 grados sería. Bueno, luego podríamos nuevamente duplicar. Vamos a poner número negativo en X menos, como hicimos con la pata de la silla, y tocar la pared del fondo y hacer lo mismo, duplicarla. Y poner el número negativo en Z. Ahí queda cerrada la habitación. Y si queremos terminar de cerrarla con un techo, o podríamos construir un cubo que tenga la medida del techo, o podríamos duplicar el plano, aunque es deseable que si es en los pisos yo siempre uso planos, porque supuestamente uno por debajo de la tierra no va a ir para ver un espesor de un piso, salvo que sean escaleras o que estén en una planta arriba. Pero lo que serían techos, que serían como pisos o entrepisos o lo que sea, me gusta más que sean cubos. Pero en este caso vamos a hacer una excepción y vamos a, para ser rápido, duplicamos el plano del piso. Le ponemos de nombre techo. Y si la pared tiene 3 de altura, vamos a elevar en Translate I ese duplicado 3. Y ahí queda cerrada como una caja donde adentro están
la mesa y las 4 sillas. Finalmente puedo tomar todos esos objetos, piso, techo y paredes, generar una nueva capa, o voy a hacer una tercera opción aquí, así aprendemos todas las variables. Supongamos que creo una capa, pero no from selected, sino una capa vacía, create empty layer. La capa viene vacía, los objetos no entraron en esa capa. Le pongo nombre, vamos a poner estructura. Un color. Y ahora sí, si todos los objetos están seleccionados, voy con botón derecho a la capa y activo la opción agregar objetos seleccionados. Bien, acá puedo poner en forma template también y puedo ver todo. Puedo poner en modo editable la mesa, por ejemplo, y puedo trabajar solo en la mesa sin que me moleste las demás cosas y a su vez puedo verlas. Puedo anular la mesa y puedo editar las sillas, o puedo anular las sillas y puedo editar la estructura. Fíjense que la cámara puede atravesar los objetos y ver el interior cerrado.